Bienvenidos y bienvenidas a la RIS Educa. Yo soy Gloria Olay. ¿Sabemos las y los peruanos votar? A menudo se nos dice que no, que carecemos de formación política o que no nos tomamos en cuenta las elecciones. Es por ello que dentro del marco del proyecto La RIS Educa Bicentenario de la Escuela de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, hemos invitado a la especialista en formación política Lilia Calmet para que nos ayude a responder esta pregunta. Bienvenida, Lilia. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Gracias por la invitación. Quería empezar esta entrevista con esta pregunta. ¿Sabemos votar las y los peruanos? Bueno, creo que es una pregunta difícil de responder, pero creo que más que preguntarnos si sabemos votar, habría que preguntarnos si sabemos hacer lo previo, es decir, si hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida competencias para poder deliberar y participar en la política de un país. ¿Y a qué me refiero con eso? A poder deliberar, por ejemplo, de manera informada, es decir, escuchando cuáles son las propuestas, siendo conscientes de cuáles son los principios que están detrás de nuestras elecciones. Y para eso, evidentemente, no solo es una cuestión de poder leer cuáles son las propuestas, sino haber desarrollado también en escuela competencias de ciencias sociales que te permitan analizar propuestas sociales, propuestas económicas, etc. Entonces, creo que ese es el problema. El problema, creo, es que durante muchos años no hemos preparado a las personas en la escuela para realmente hacer una deliberación profunda y poder intervenir en los espacios públicos e intervenir en las elecciones de una manera razonada, que significa entender qué cosa es lo que nos están proponiendo, pero además desde una reflexión ética, es decir, verbalizando cuáles son los principios que están detrás para tomar determinadas opciones. Y frente a lo que nos comenta, ¿qué significa tener formación política? Tener una formación política que desde mi punto de vista debería darse en la escuela básica, por eso es que mínimo tenemos 12 años, lo que significa es poder desarrollar una serie de competencias que implica poder manejar y haber comprendido a profundidad algunos conceptos, tener algunas habilidades y evidentemente habernos hecho consciente de cuáles son los principios y valores que nos guían en la vida, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, durante mucho tiempo, y yo encuentro que en el último año la gente dice, es que hemos dejado la educación cívica, pero la educación cívica estaba relacionada básicamente a una serie de conocimientos, que conociéramos qué decía nuestra Constitución, cómo estaban divididos los poderes, qué otras instituciones habían, cuáles eran nuestros derechos y cuáles eran nuestros deberes, entre los que están, evidentemente, la votación en nuestro país, que es obligatoria. Sin embargo, yo lo que creo es que todo esto tiene que usarse. Entonces, la escuela tiene que ser un centro de deliberación, y eso significa traer discusión política a la escuela. Y creo que eso es lo que durante mucho tiempo nos ha dado miedo. Es decir, a abrir las puertas de la escuela a la sociedad y que evidentemente entren temas que pueden generar distintas perspectivas, distintas posiciones, que nos pueden conflictuar y evidentemente a veces la escuela ha dicho, mejor no nos metamos. Pero creo, y de acuerdo además al PEN, el último PEN que hemos firmado, que la formación ciudadana es el sentido de la escuela. Entonces yo creo que hay que traer los asuntos públicos, traer los desafíos y tanto sociales, políticos, económicos que tiene nuestra sociedad y que
con nosotros en la escuela los estudiantes aprendan a deliberar razonada e informadamente. Y en ese sentido, en este contexto que estamos viviendo de pandemia, ¿qué necesita priorizar hoy en día la escuela? Yo lo que creo, y además siguiendo un enfoque por competencias, yo lo que creo es que los profesores tenemos que afinar nuestra mirada sobre la sociedad y realmente identificar cuáles son esos grandes desafíos que tiene la sociedad peruana al interior de la propia sociedad, pero también en medio de una globalización, en medio de dificultades latinoamericanas como las grandes migraciones que se están dando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo, que hay que abrir las puertas, las ventanas de la escuela para poder generar esta discusión. Esta discusión que, como vengo diciendo, no debe ser yo pienso, tú piensas, él piensa, o mi papá dice, o mi mamá vota, sino es una discusión que genera autonomía en los estudiantes. Y en ese sentido, yo sí creo que, aunque estemos lejos de la presencialidad, desde la virtualidad yo creo que deberíamos generar un conjunto de problemas y dificultades, tanto a nivel nacional, que pueden venir desde Aprendo en Casa, pero también a nivel regional, los distintos gobiernos deberían hacerlo, y también a nivel local. Es decir, cuáles son los asuntos que nos preocupa como ciudadanos, pensando que nuestros y nuestras estudiantes no son ciudadanos desde los 18 años que van a votar, eso es efectivamente un derecho que va a aparecer a los 18 años, sino que uno no aprende de la nada, sino que aprende haciendo, ¿no? El tema es que yo creo que acá tenemos una dificultad con respecto a las personas que intervenimos. Es decir, primero, ¿qué mirada tenemos de los estudiantes y de las estudiantes? Muchas veces los hemos mirado como, no, son chiquitos, no pueden opinar, y evidentemente yo no estoy pensando que un niño de 8 años opine sobre cuál es la mejor política con respecto a los impuestos en el país y en ese sentido cuál es la mejor propuesta que se da en las elecciones, aunque sinceramente, concretamente no hizo nada, sino que cada uno, dependiendo de la edad que está, discuta sobre aquellas dificultades que comprende, porque no se trata de ahora adoctrinar o hacerlos memorizar determinadas posiciones. Pero yo creo que un estudiante o una estudiante de secundaria tranquilamente puede discutir cualquier asunto que nos compete como imagen de sociedad que queremos hacer, que queremos transformar, qué relaciones de poder queremos que esté, cómo entendemos la justicia, cómo entendemos la equidad, ¿no? ¿Cuáles son los grandes problemas? Yo, la verdad, me parece increíble que recién en los últimos años se esté tratando de discutir sobre la violencia de la mujer en escuela, y no veo propuestas actualmente sobre eso, pero hay un sinnúmero de problemas que que debería poder conversarse y tomar posición sobre ellas. Y creo, además, que no deben ser solo problemas nacionales. Nosotros tenemos que aprender a intervenir en nuestra comunidad, en nuestra región también. Y entendiendo que la escuela como un espacio para deliberar, ¿cuál vendría a ser el rol que tendría que cumplir el docente, pero también el papel que tendría que desempeñar el estudiante o la estudiante? Mira, y yo por eso te decía que las personas son las que tenemos que cambiar, es porque, bueno, yo he sido docente durante 20 años, o sea, no es que estoy hablando así en el aire. Yo creo que durante mucho tiempo la escuela se ha caracterizado porque yo te voy a transmitir lo que es la verdad, ¿no? Y los docentes sentíamos que teníamos que tomar nosotros posición sobre algo y tratar de convencer a los estudiantes sobre ese algo. No me refiero a las elecciones, porque los estudiantes no votan, sino a cuál era mi posición sobre determinados hechos. Yo creo que ahora, justamente, no solo en el tema de la deliberación,
sino en cualquier desarrollo de competencias el docente es un facilitador de competencias, ¿no? Y entonces el rol del docente es poder preguntar, ¿no? Y poder generar desafíos de tal manera que, como yo te decía, generen razonamiento, pero también generar preguntas que lleven a verbalizar y poner sobre el tapete cuáles son los principios que están detrás sobre cualquier problema. Si tu opción frente a este problema es este, ¿por qué? ¿Qué cosa es lo que va a pasar? ¿Por qué propones esto? ¿Qué tiene que ver con las estructuras del Estado? Etcétera. Pero también, ¿bajo qué principios es que tú estás decidiendo esto? ¿Cuáles son los valores que has priorizado? ¿No? Entonces creo que no se trata de imponer valores, porque los estudiantes no son tontos. Entonces te dicen, ah, ya, yo mejor repito y así me ponen el 20 o el AD, sino lo que hay que hacer es dejar en libertad para que puedan desarrollar todos sus pensamientos y más bien nosotros ser socráticos, permanentemente preguntar los porqués, cuáles serían las consecuencias de optar por acá, optar por allá, y qué tipo de paradigmas estamos teniendo para decidir una cosa o la otra, ¿no? Yo, por ejemplo, uno dice, no, pero es que la igualdad de la mujer ya está, pero yo me acuerdo haber escuchado clases de chiquititos, ¿ah? Que evidentemente viene de lo que escuchan, donde una niña quiere ayudar a un niño que estaba discutiendo sobre cualquier otro aprendizaje y el niño voltea y le dice, tú no me puedes enseñar nada porque eres mujer. Entonces, evidentemente, si la profesora del aula no coge esa idea, no para decirle estás equivocado, sino para tenerlo claro y poder con el tiempo generar conflicto cognitivo y que este niño pueda generar otro tipo de pensamiento sobre la mujer, entonces no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Pero he dicho este ejemplo de la mujer porque a esa clase me pareció sumamente increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos discutido sobre cómo se invirtió nuestros impuestos en los últimos 20 años y en época de crecimiento económico, ¿no? ¿Cómo se invirtió? ¿Qué se priorizó? ¿Por qué llegamos a la pandemia con 120 camas? No solo decir tenemos pocas camas, no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué decisiones tomaron los distintos gobiernos para que esto sucediera? ¿Qué principios tomamos en cuenta? ¿Qué tipo de economía o política económica plantearon, no? Y para eso hay que saber de economía. Entonces, yo me pregunto si en escuela también los docentes, por ejemplo, estamos preparados para generar discusiones sobre macroeconomía y las grandes decisiones, porque si uno piensa, los chicos no lo van a entender, no sé cómo uno votaría cuando tiene 18 años, porque uno no vota porque este me parece que habla mejor o este de acá, sino por propuestas que si no hemos aprendido a analizar en la escuela desde el punto de vista social, de equidad, de economía, ¿no? De cuáles son las políticas con respecto a las poblaciones originarias, etcétera, bien difícil que uno pueda, como era la pregunta inicial, uno pueda votar conscientemente por una propuesta que ha entendido y que respalda en su conjunto. Uno siempre puede disentir de algunas cosas, pero en su conjunto esta propuesta me parece que puede aportar a transformar esta sociedad en una sociedad más equitativa, con mayor justicia y donde todos podamos encontrar nuestra felicidad y nuestro compromiso con el Perú en general. Y entendiendo esa postura de que el docente es un facilitador, es un guía, es la persona que abre espacios de reflexión y que el estudiante a su vez es un sujeto activo, capaz de analizar, de criticar.
pero también entendiendo de que el trabajo de la escuela es un trabajo articulado entre docentes, estudiantes y padres y madres, ¿cuál vendría a ser el rol que cumple la familia? Bueno, el rol que cumple la familia para mí es un rol muy importante porque realmente en la familia es donde deberían instaurarse, ¿no es cierto?, algunos valores que casi, como yo siempre digo, es casi que vienen a nosotros desde que mamamos la leche de nuestras madres, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiero decir? De que los valores no es que se aprenden y un momento a mí me dicen por si acaso, sino que es aquello que vivo, ¿no? Entonces, una familia donde se conversa, se discute, por si acaso, yo no estoy planteando donde todos deciden sobre todo. O sea, yo creo que algunas decisiones tienen que tomar los adultos porque evidentemente yo no le voy a decir al niño cruza la calle cuando tú te parezca. Le voy a decir no cruzas la calle hasta que no esté en verde y no hay discusión. Pero creo que sí hay muchos espacios donde puede haber discusión y uno aprende a argumentar y escucha cómo argumentar. Entonces, si las discusiones en la casa no son discusiones democráticas donde uno escucha razonamiento de los otros, entonces es bien difícil que los chicos y las chicas luego tengan modelos para hacer esto, ¿no? Y evidentemente si en la casa no hay una vivencia de la equidad, no hay una vivencia donde claramente se defiendan derechos humanos, muy, muy difícil, no imposible, ¿eh? Porque a veces a mí algunos maestros me dicen, es que yo no puedo hacer nada porque vienen de la casa. Entonces yo le digo, bueno, y si vienen de la casa sin saber leer, ¿tú no puedes hacer nada? Entonces me dicen, no, no, claro, yo les voy a enseñar a leer. Ah, perfecto. Entonces, claro, nos pueden ayudar muchísimo, pero sabemos que en el país hay relaciones de inequidad y que muchas veces pueden venir los niños y las niñas a la escuela no solo con paradigmas sobre la mujer, sino sobre algunas, digamos, grupos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, la escuela tiene que poder revertir esto. Y para eso nosotros, los docentes, tenemos que revertirlo. Yo no sé si tú has visto algunas encuestas, pero hay encuestas a los y las docentes donde uno se pregunta si realmente viven a cabalidad los derechos y viven esta competencia docente que es promover una convivencia donde se permita o se facilite el aprendizaje y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, ¿no? A mí alguna vez me han dicho, pero ¿y entonces cuál es el límite de la diversidad? Y yo le digo, bueno, acá dice diversidad en todas sus expresiones. No sé cuál sería el límite, ¿no? Pero hay encuestas donde efectivamente tenemos docentes y docentes, o sea, tenemos docentes, mujeres y hombres, que todavía discriminan de acuerdo a sus propios paradigmas, de acuerdo a sus propios principios, de acuerdo a cómo han crecido. Por eso es que el trabajo del docente es siempre seguir creciendo, preguntarse por las cosas que creen, preguntarse por los paradigmas para poder realmente cada vez más luchar por la vigencia de los derechos humanos, que dicho sea de paso es lo que la Constitución peruana plantea. Y en función a lo que nos comenta, ¿qué estrategias podrían aplicarse desde la escuela para fomentar y trabajar la formación política? Mira, en la escuela donde yo trabajé, utilizábamos una estrategia que realmente fue muy importante y que creo que es fácil de desarrollar, ¿no? Que es la discusión sobre asuntos públicos. Entonces, cada 2 semanas, nosotros, los chicos ya tenían, de acuerdo a la edad, se iba complejizando esta, por decirlo de alguna manera, ficha, y donde ellos tenían que revisar durante 2 semanas periódicos y poner cuál era el asunto público que les preocupaba,
¿no? Entonces ponían cuál era el asunto público, cuáles eran los actores que estaban interviniendo, cuáles eran las instituciones del Estado que estaban involucradas, qué valores estaban detrás, cuáles eran las posiciones que se habían identificado. Incluso trabajamos mucho con los medios de la información para que aprendieran a deslindar cuál era la opinión del medio y cuál era el hecho, porque en este país hay una mezcolanza entre opinión y hecho, a pesar de que la competencia de comunicación dice que en sexto grado debemos aprender o ya tenemos que haber desarrollado la habilidad de diferenciarlo, ¿no? Entonces, y además tenían que poder poner referencias de dónde lo están sacando, y finalmente, luego de haber revisado eso, ellos tenían que tomar posición. Es un trabajo complejo, ¿no? Porque evidentemente hay que hacerlo cada 2, cada 3 semanas máximo, lo cual supone que los docentes tenemos que dar espacio para eso, y además no se trata de que ellos hagan y yo digo que está bien y mal, sino tenemos que retroalimentar si realmente separó la opinión del hecho, si realmente logró identificar cuáles son los valores detrás, o si realmente logró identificar cuál es el conflicto específico que en ese momento está, ¿no? Como sabemos, el aprendizaje se da con mucha fuerza cuando nosotros retroalimentamos. Entonces es un trabajo, digamos, muy importante, pero sabemos que demanda tiempo. Y ya para cerrar esta entrevista, si tuviese que dejarle un mensaje a las y los docentes para poder fomentar y animarlos a hacer ello que nos comenta, ¿cuál sería? Primero, que se arriesguen a abrir las puertas y las ventanas a la realidad, que esa es la función de la escuela. Nosotros preparamos a los chicos y a las chicas no para que nos entreguen trabajos, productos, evidencias, o como le querramos llamar, sino estamos ahí para que puedan vivir afuera. De nada nos sirve que adentro nos digan algunas cosas y que vivan afuera diferente. Entonces, para que aprendan a vivir afuera, ese afuera no debe existir, sino metafóricamente hay que tumbar las paredes y dejar que la realidad entre. Y una vez que la realidad entra, nosotros tenemos algunos principios que evidentemente vamos a defender, ¿no? Pero dentro de eso que es irrenunciable, podemos comenzar a fomentar con autonomía que cada estudiante pueda generar sus propias posiciones alternativas, pero razonadamente. Arriésguense, profesores y profesoras, y hagamos esto de manera razonada. Gracias, Gloria, por la invitación. Muchas gracias, Lilia, por acceder a esta entrevista. Agradecemos todos los mensajes y reflexiones que nos has podido brindar. Y a ustedes, espectadores, si les ha gustado este video, no olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales y si tienen dudas, dejarlas en los comentarios. Hasta pronto.